Abran por favor su Biblia ahí en el libro de los Salmos. Vamos al capítulo 47, que es el salmo que nos atañe el día de hoy estudiar. Y bueno, quiero decirles que este salmo habla sobre los días del Mashiach, eh, después de la guerra de Gog y Magog. Entonces, vamos a estudiar realmente qué es lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Y si ya tienen abierta su Biblia, bueno, pues vamos a iniciar. Aquí se nos enseña a alabar al Rey de toda la tierra. Es el Salmo número 47. Y el título, pues, nos dice tanto de los autores como de la audiencia del Salmo. Y dice la palabra de Dios: al músico principal, Salmo de los hijos de Coré. Y algunos creen, como les he comentado, que el músico principal es Jehová Dios mismo. Otros suponen que fue un líder de coros o un músico en la época de David, como posiblemente pudiera ser Emán el cantor o el mismo Asaf, como nos lo refiere el primer libro de Crónicas, ahí en los capítulos 6, 16 o 25. Recordemos también que hemos comentado acerca de que Coré era descendiente de Leví, ¿verdad? Según Éxodo 6, del 16 al 24, y por lo tanto, pues los hijos de Coré obviamente eran levitas. La mayoría asume que los hijos específicos de Coré a los que se hace referencia aquí en este salmo y en los títulos de otros 10 salmos que hemos estudiado algunos de ellos, eran cantantes levitas en las ceremonias del tabernáculo, o sea, del templo, y tal vez eran intérpretes del salmo en lugar de ser sus autores. Bueno, pudieron ser entonces quienes cantaban en las ceremonias en el tabernáculo o ya después cuando se inicia el templo, ¿verdad? Que construye Salomón. Pero bueno, en la primera parte de este capítulo vamos a ver cómo pues el rey de toda la tierra bendice a su pueblo escogido. Recordemos que nosotros hemos venido a creer, a depositar nuestra fe y nuestra confianza en Jehová de los ejércitos. Él es el rey de toda la tierra y en esa autoridad que él tiene, en esa soberanía, pues él escogió a un pueblo para mostrarse a todas las naciones. Y ese pueblo, pues obviamente entendemos que es el pueblo de Israel. Y en el primer versículo se nos da un mandato. Y ese mandato es de alabar a Dios. ¿Ah? Y dice la palabra de Dios, si gustan leerlo ahí junto conmigo: pueblos todos, batan las manos, aclamen a Dios con voz de júbilo. Bueno, el batir las manos, mis amados, atrae la atención hacia algo en particular. ¿Ah? Generalmente se da como una expresión externa de alegría interior cuando aplaudimos. Y la Biblia lo usa tanto en sentido negativo como positivo. Fíjense bien, hay tanto aplausos de alabanza como nos lo refiere aquí el Salmo 47, el Salmo 98, Isaías 55, o también hay aplausos que nos habla la palabra de Dios como aplausos por escarnio, como hemos estado estudiando el libro de Job, ahí en el capítulo 27, versículo 23, lo veremos posteriormente en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 15, y aún con el profeta Nahum en el capítulo 3, versículo 19. Entonces, nosotros debemos ahora diferenciar cuando se nos llama a aplaudir por alabanza, por júbilo, ¿verdad? Y este es un mensaje para todas las naciones. Dice Spurgeon: y si no pueden hablar todos la misma lengua, pues el lenguaje simbólico de las manos, todos lo pueden usar. Así es que no hay excusa para poder adorar a Dios desde lo profundo de nuestro corazón cuando nosotros, ¿verdad?, venimos a batir nuestras manos delante de Dios por júbilo, por alegría, por adoración, por entrega, eh, para que no haya ninguna condición de que es que yo no sé alabar a Dios como muchos pudieran hacerlo. Es por eso que cuando nos acercamos a la presencia de Dios en adoración y nos unimos, ¿verdad?,
en esa expresión de cantarle a Dios. Y después de cantar, normalmente pedimos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, porque es una enseñanza bíblica, porque es algo correcto, es algo en donde podemos alabar a Dios aún sin una manifestación verbal. Entonces, también se nos dice pueblos todos, o sea que este es un mandato para más que solo el pueblo de Israel o para los seguidores de Dios, es un mandato para todos los pueblos. En última instancia, es el cumplimiento de la promesa de Dios que le hizo a Abraham de bendecir a todos los pueblos de la tierra a través de su descendiente, el Mesías. ¿Se acuerdan? Allí en Génesis 12, entre los versículos 2 y 3. Y bueno, pues entonces entendemos que el Salmo número 47 sigue de forma bastante natural a lo que estudiamos el día de ayer en el Salmo 46. El Salmo 46, recuerden que se centra en la seguridad que tenemos como el pueblo de Dios, ¿ah? Y también señala cómo Dios pues había librado de uno de sus grandes enemigos. Recordemos que ayer hicimos el ejercicio de traer a nuestra memoria cuántas y cuántas ocasiones Dios nos ha librado de muchas situaciones que hemos enfrentado. Bueno, también el Salmo 46 pues desafía a las naciones a observar esa liberación y quedar asombradas ante Dios. Eso lo vimos el día de ayer, pero ahora en el Salmo número 47, Dios le dice a esa misma gente, regocíjense y sean felices. El rey de Israel es también el rey de toda la tierra. Y allí debemos aprender a descansar y a regocijarnos, a estar muy felices, sentirnos verdaderamente bienaventurados, mis amados, porque ese rey se ha levantado con poder y gloria. Amén. Dice la palabra de Dios, aclamar a Dios. La nota es fuerte y también alegre, ¿verdad? El salmista no tenía en mente cuántos personas de repente, pues nada más como que medio somnolientamente tratan de levantar una alabanza a Dios o no tenía en mente también ese tipo de oraciones que nada más se dicen entre dientes o susurradas. Aquí el salmista tenía en mente una aclamación verdadera, una exaltación, algo que se oye a lo lejos, ¿no? Entonces, quiero decirles que la mayoría de la gente pues no está en contra de los gritos o los arrebatos de entusiasmo. Simplemente creen que hay un lugar correcto o incorrecto para tales gritos. Lamentablemente, muchos de los que piensan que una exclamación fuerte está bien, por ejemplo, en un partido de fútbol nada más, ¿verdad? Y esa misma gente que piensa eso, piensa que es un gran escándalo si lo hacemos en la iglesia. Ustedes se han dado cuenta que nosotros pues queremos verdaderamente levantar un clamor, un cántico, una exaltación a nuestro Padre Celestial. Si alguien pues nos señala de que estamos haciendo mucho ruidero y no sería correcto delante de un Dios que muchas veces han considerado como muy solemne, muy parco, pues no, nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios que se goza con su pueblo, en un Dios que le gusta, ¿verdad? Que nosotros le alabemos, porque por algo lo dejó escrito en los salmos, como lo vamos a ver a partir del salmo número 100. Son 50 salmos que nos llaman a exaltar el nombre de Dios con alabanza de júbilo, con címbalos, con salterio, con arpa, con palmas, con lo que Dios nos ha permitido tener como para exaltar su nombre de una manera poderosa, mis amados. Así es que nosotros no nos callemos. Nosotros si hemos de hasta silbar en la presencia de Dios, exaltando su nombre, reconociendo su grandeza, hagámoslo. Amén. Entonces, en el versículo 2 se nos da el motivo de la alabanza. Y dice la palabra de Dios, porque Jehová es el Altísimo.
es temible, rey grande sobre toda la tierra. Bueno, pues aquí vemos cómo el salmista presenta esto sin prueba, solamente como un hecho evidente por sí mismo, porque Jehová el Altísimo es temible. Lo consideraba obvio para todos, así como para el agua, o sea, es un ejemplo, así como que el agua está mojada y que el fuego es caliente, ¿verdad? Así de sencillo es entender que el Altísimo, ese Jehová de los ejércitos, es temible. Nosotros no necesitamos demostrar que el agua está mojada, ¿verdad? Porque es algo obvio, o que el fuego es caliente y que quema. Eso es obvio. Entonces, también es obvio que nuestro Dios Todopoderoso es temible y dice, es rey grande sobre toda la tierra. Entonces, fíjense bien, tanto el cargo como el reino son importantes. ¿Por qué? Porque Jehová es un rey grande, en el sentido de que es el rey de reyes, el señor de señores, el monarca más grande. Y también es importante, ¿verdad? Porque su reino se extiende por toda la tierra y Él es el soberano en todo lugar. Entonces, mis amados, eh, el salmista, yo creo que se imaginaba que los dioses paganos del mundo antiguo, como Balac, Moloch, Astarte, pues eran dioses territoriales, lugareños, como pudiéramos entenderlo. Y su autoridad de ese tipo de ídolos, pues se limitaba a una nación o a una región, a cierto tipo de personas. Pero ahora vemos cómo el salmista proclama que el Señor Dios no es como uno de esos ídolos imaginarios. Él verdaderamente es rey sobre todas las naciones, sobre toda la tierra. Y entre los versículos 3 y 4 nos dice acerca del cuidado especial de Dios hacia sus escogidos. Y aquí entramos nosotros, ustedes y yo, en donde Dios cuida de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó Selah. Bueno, pues aquí el salmista habla como alguien de la nación escogida de Dios, de Israel. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, dice. Entonces, el salmista esperaba con ansias el momento en que el reinado justo del gran rey se ejerciera sobre toda la tierra e Israel asumiera el lugar de liderazgo que le había sido asignado entre las naciones. Y obviamente, sin duda, el salmista sabía que este gran rey sería el Mesías, el Mesías, Mashiach, y en este caso, pues es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Sin embargo, él veía hacia el futuro, a la esperanza del Mesías. Nosotros ahora vemos hacia atrás, ¿verdad? Hacia el cumplimiento de la promesa que ya fue dada al enviar al Señor Jesucristo como el Mesías. Cumplida en él esta promesa, nosotros vemos hacia atrás. Fíjense, en ese tiempo, más de 1000 años antes de que nuestro Señor Jesucristo, pues el salmista veía la situación de la venida del Mesías hacia un futuro, lo veía como una promesa. Ahora nosotros, casi a 2000 años, o más bien a 2000 años que vino nuestro Señor Jesucristo, pues ya lo vemos hacia el pasado, lo que ya sucedió. Entonces ya vimos cumplida una gran promesa de parte de Dios en Cristo Jesús. Él es el gran rey que gobernará la tierra y subyugará a las naciones, otorgando a los creyentes el estatus de superpotencia en la era venidera. Ahora, fíjense bien cómo también tenemos que aprender a verlo hacia el futuro, escatológicamente. Así como lo vieron en aquel momento los salmistas, que era a futuro cuando vendría nuestro Señor Jesús, bueno, nosotros ya lo vimos cumplido, pero también tenemos que aprender a verlo hacia el futuro, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y establezca su reino en la condición que está referida en la bendita palabra de Dios. Entonces tenemos ese punto. Dice la palabra de Dios, Él nos elegirá nuestras heredades. Bueno, el salmista confiaba en la sabiduría y la gran bondad del gran rey.
estaba feliz de permitir que el gran rey eligiera nuestras heredades. Y esto es un hecho glorioso de que nuestro gran rey, nuestro Señor Jesús, haya elegido la heredad de su pueblo. Recuerden lo que dice Efesios 1 del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo. ¿Ah? Bueno, es solo un pasaje que describe algunas de sus elecciones para nosotros. Por ejemplo, como lo acabo de declarar, Jesucristo y Dios Padre nos eligió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Él nos eligió para ser santos e irreprensibles delante de Él en amor. Él nos eligió para ser adoptados como hijos en su familia. Y ahora nosotros pues venimos a ser parte de esa gran familia de Dios. Esta es una oración muy sabia, el pedirle a nuestro gran Rey Jesús que elija nuestras heredades por nosotros. Miren, a menudo nos metemos en problemas al querer elegir nuestra propia heredad. ¿Por qué, mis amados? Fíjense, a veces queremos elegir nuestras propias bendiciones. Uno tiene salud, otro tiene riqueza, una tercera persona tiene grandes talentos y cada uno desea tener lo que el otro tiene. Sin embargo, pues es mucho mejor, mis amados, dejar que Dios elija nuestras bendiciones, nuestras heredades. Yo lo he comentado muchas veces, cómo a mí me hubiera gustado, me gustaría de verdad saber cantar, tener una voz privilegiada que pudiera escucharse agradable como para poder cantar. Pero durante mucho tiempo yo estuve peleado con Dios porque yo escuchaba a mis hermanos de alabanza y decía, ¿por qué Dios no me diste esa voz? ¿Ah? Pero le doy toda la gloria a mi Padre Celestial porque después Él me mostró que bien, si bien no me había dado una voz de esa naturaleza, me dio otras características que me permiten ser único, irrepetible delante de Él, así como lo eres tú. Tú tienes dones y talentos que más nadie puede ejercer como tú. Tú tienes un llamado especial. Tú tienes eh, un estilo personal que te hace ser único, singular, irrepetible delante de Dios. Y esto nos tiene que traer a una bendición especial, mis amados. ¿Ah? Entonces, a veces queremos elegir nuestro propio llamado. Muchos quisieran ser pastores, pero la verdad es que ser pastor, mis amados hermanos, es algo que de verdad tiene un peso muy específico. Otros quisiéramos ser profetas y yo la verdad, al estudiar la posición del profeta, al ver la posición del profeta, yo muchas veces le he dicho al Señor, Señor, gracias porque no me diste ese llamado, porque tuviste misericordia de mí. ¿Ah? Porque los profetas normalmente son señalados, apedreados, no caen bien. Entonces, muchas veces uno ve el llamado de otro y piensa que el llamado del otro es mejor, o quiere imitar el llamado de otro en lugar de correr su propia carrera, de correr su propia vida. ¿Ah? Entonces, mis amados, tenemos que entender todo esto, porque Dios ha pensado correctamente lo que tiene que dar para ti. Y bendito sea Dios, porque así nos quitamos de muchos problemas. ¿Ah? A veces queremos elegir nuestras propias cruces, pero nuestro Señor Jesús dice, toma tu cruz, o sea, una cruz que ya te fue dada, que es diferente a la cruz que le fue dada a algún otro de tus hermanos. Pensamos que nuestros propios problemas son mucho peores que los problemas de los demás. Y pensamos que podríamos soportar cualquier número de cruces, excepto la que Dios eligió para cada uno de nosotros. ¿Ah? Muchas veces decimos, híjole, cómo yo quisiera tener una situación preferible, lo que vive mi hermano, que a lo mejor le falta dinero y no pasar por este dolor y sufrimiento de mi enfermedad. Pero quiero decirte que a lo mejor ese hermano te puede decir lo mismo. ¿Cómo me gustaría mejor pasar por tu enfermedad y no sufrir la falta de dinero? Porque cada quien tenemos nuestra propia condición, ¿sí? Entonces,
Dejemos que Dios sea Dios, mis amados. Si Dios te ha dado en heredad esa bendición, lo que haya dado para tu vida, disfrútala. Permite que Dios se exalte a través de lo que Él te dio. Si hemos dicho que tenemos que aprender a bendecir a Dios por lo bueno que Él nos ha dado y también bendecir a Dios y agradecer a Dios por lo aparentemente malo que nos ha dado. Y les digo aparentemente malo porque nuestra perspectiva nos hace ver las cosas de diferente manera. ¿Cuántos de nosotros le podemos dar toda la gloria a Dios, darle gracias a Dios por el pecado que cometimos que nos llevó a los pies de Cristo, a salvación y vida eterna? ¿Cuántos de nosotros podríamos verdaderamente darle la gloria a Dios por la enfermedad por la cual hemos llegado a los pies de Cristo y esto nos va a traer y nos trae a vida eterna? ¿Vamos a pasar por ese sufrimiento en esta vida física? Sí. ¿En estos años que el Señor nos permita? Sí. Pero ¿qué es eso comparado con la vida eterna? Ese es el meollo del asunto. Y soy repetitivo en esa área, mis amados, porque sí lo tenemos que arraigar en nuestro corazón, este tipo de conceptos. Es muy difícil comprender eso. Es muy difícil, pues, levantar nuestra voz para agradecerle a Dios por mi enfermedad. Pero si lo entendemos correctamente, si lo ponemos en la perspectiva correcta, nos vamos a dar cuenta que es digno de alabanza y adoración el hecho de que Dios permita tener una posición, una cruz en particular, una heredad en particular respecto a esto, que nos haya llevado o más bien nos haya traído a los pies de Cristo. Eso es incomparable, mis amados. Entonces, este es el punto. Siguiendo con el comentario del Salmo 47, quiero citar a Charles Spurgeon, que pensaba que este era un salmo de David y no de los hijos de Coré, que fue David quien lo escribió, pero que los hijos de Coré lo cantaron. Y al respecto, Spurgeon escribió: nuestro oído se ha acostumbrado al sonido de las composiciones de David y estamos moralmente seguros de que lo que escuchamos en este salmo. Esto puede ser cierto, pero no, o no. Pero ciertamente David sabía que su rey elegía su heredad en cada etapa de su vida y mostró contentamiento con la heredad que Dios eligió para él en cada etapa de su vida. Y por eso Spurgeon dice esto, ¿verdad? Cuando nosotros hemos estado estudiando, leyendo, meditando los salmos, pues obviamente vamos viendo el tipo de composición y nos permite poder hacer esta observación como lo que hizo Spurgeon. Es, por ejemplo, cuando estamos acostumbrados a escuchar algún compositor actualmente de música cristiana, pues es bien fácil reconocer hasta la letra de quién es, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente quién compone la canción de Ya no soy esclavo del temor, pues soy hijo de Dios. Y sabemos rápidamente, quienes estamos inmersos en este tipo de alabanza, a quién nos referimos. Entonces, de la misma manera, podemos entender por el tipo de composición quién posiblemente escribió verdaderamente este salmo y solamente quién lo cantó. Entonces, fíjense bien, David, por ejemplo, sabía que su rey elegía su heredad en cada etapa de su vida. Por ejemplo, como un joven pastor anónimo, antes de que el profeta Samuel viniera a ungirlo como el rey de Israel, pues él era un pastor anónimo, simplemente era un muchacho que estaba apacentando las ovejas de su padre. Y recuerden que hasta el mismo padre de David, pues ni siquiera lo consideraba como para que pudiera él ser ungido como rey. Fue al último que llamó y hasta eso porque recuerden que el profeta Samuel le hizo una observación, le dijo, oye, no hay otro hijo tuyo, y dice, ay, sí, perdón, imagínense, ¿no? Pero David mostró contentamiento con eso que Dios le dio en ese momento, en esa etapa de su vida.
Después, Dios lo llamó como un guerrero en contra de Goliat, ¿se acuerdan? Y David mostró su contentamiento con la heredad, con la bendición que Dios le dio en ese momento, cuando se levanta, ¿verdad?, a pelear contra ese gigante y, y Dios le da la bendición de vencerlo. También David bendecía a Dios cuando el Señor le dio la heredad o la bendición de ser un fugitivo huyendo del rey Saúl, cuando el rey Saúl lo andaba persiguiendo para matarlo. Y aún en esos tiempos, en los salmos que hemos estudiado, el rey David, bueno, David en ese momento le daba toda la gloria a Dios cuando estaba siendo perseguido como fugitivo, como si fuera un delincuente. ¿Ah? Y también, pues ahora vemos cómo David alaba a Dios, glorifica a Dios por la heredad que le da como un rey sobre Israel, la bendición. Y también David bendice a Dios, exalta su nombre cuando entiende que Dios le ha bendecido, le ha dado una heredad como un pecador que ha sido disciplinado. Cuando comete el pecado de adulterio con Betsabé y prácticamente el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. Entonces, vemos cómo en cada etapa David sabía cuál era la heredad o la bendición que Dios le estaba otorgando en ese momento y siempre fue pretexto correcto para alabar a Dios, para exaltar su nombre, para bendecirlo. Amén. Y bueno, sigue el versículo, dice, la hermosura de Jacob, al cual amo, perdón, al cual amó. Entonces, esto explica por qué podemos estar en paz con la bendición o heredad que Dios escoge para nosotros. Sabemos que por amor a Jesús y porque estamos en Él, pues Dios es con nosotros y no contra nosotros. Él nos ama como sus elegidos, porque Él nos eligió. Dice la palabra de Dios que nosotros no elegimos a Dios, sino que Él nos eligió primero. Y estamos felices de permitirle que elija nuestras heredades, nuestras bendiciones. Ya lo estamos entendiendo correctamente, mis amados. Entonces, por ejemplo, recordemos que la hermosura de Jacob eh, es algo medio específica, ¿verdad? Medio raro entender esto, porque recuerden que según Kidner, dice que la soberbia de Jacob es una forma breve de decir la gloriosa tierra de Jacob. Y la tierra santa, o sea, toda el área de Jerusalén, es llamada la excelencia de Jacob o el orgullo de Jacob, por su belleza, por la excelencia, por la variedad de toda la producción que puede tener esa área en específico dentro de un desierto, como es el desierto de esa región. Entonces, vemos aquí que Dios nos bendice como un oasis en medio de todas las situaciones que podamos estar viviendo, que puedan ser adversas para nosotros. Cuando estamos pasando por un desierto, podemos ver la hermosura de esa área santa que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, de la hermosura de Jacob, de la heredad de Jacob. Ajá. Entonces, esto es lo que está hablando la palabra de Dios. Y cuando dice al cual amó, pues provoca algunas preguntas. ¿Por qué Dios ama tanto a Jacob? ¿Por qué Dios ama tanto a la iglesia? ¿Por qué Dios ama tanto al mundo? Y pues la respuesta es que las razones de su amor están en Él y no en los que ama. La respuesta está en que la naturaleza de nuestro Padre Celestial es que Él es amor. Dios es amor. Y por lo tanto, por eso nos ama. No tanto por las razones que podamos tener para que Él nos ame. ¿Qué razón tendría para amarnos nuestro Padre Celestial? Sino solamente porque su esencia, su carácter es amor. Y por eso nos ama. Y por eso tiene misericordia de nosotros. Y por eso nos da gracia. Amén. Por su esencia, por su naturaleza. Y eso pues es una bendición para nosotros. Eh, ya en la segunda parte de este salmo hay un llamado a alabar al Rey de toda la tierra.
Y pues en el versículo 5 nos da el hecho de la alabanza. Y dice la palabra de Dios, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. El subir aquí se refiere a ascender a un trono real. La idea es que el gran rey ha tomado su trono y por eso recibe un grito de júbilo, ¿no? De alabanza, de exaltación. La idea es que Dios desciende del cielo para ayudar y salvar a su pueblo, y cuando regresa al cielo, pues merece la alabanza y la aclamación de su pueblo, al cual ha venido a salvar y ayudar. Jesús, recuerden que ascendió al trono real en el cielo después de que terminó su obra por nosotros en la cruz y lo probó junto a la tumba vacía, mis amados. Solo puede subir con júbilo porque bajó con humildad para luchar por su pueblo y salvarlo. Esta es la posición correcta de nuestro Mesías, de nuestro Mesías. ¿Ah? Entonces, ese es el punto que tenemos que comprender del por qué ahora Jesucristo pudo subir al trono real, sentarse con poder y gloria, porque vino en humildad para luchar por todos nosotros y ganar nuestra salvación. Dice la palabra de Dios, Jehová con sonido de trompeta. Recuerden que en el antiguo mundo Israel, en el mundo antiguo del antiguo Israel, pues la trompeta hacía el sonido más fuerte y más claro. Era el sonido de la victoria. Entonces, para honrar a Dios clara y fuertemente por su victoria a nuestro favor, pues se escucha el sonido de trompeta, lo que ahora nosotros conocemos como el shofar. ¿Ah? Y la gloria sea para el Señor. Bueno, entre los versículos 6 y 7, pues se nos da el llamado a la alabanza y la razón de esa misma alabanza. Y dice la palabra de Dios, canten a Dios, canten, canten a nuestro Rey, canten, porque Dios es el Rey de toda la tierra, canten con inteligencia. Bueno, mis amados, pues en este contexto, esto es casi una orden, ¿verdad? Es un mandato apropiado a la luz de la gloria del Rey de toda la tierra. Dios podría haberle dado el habla a la humanidad sin el don del canto. Fíjense, qué importante es entender esto. Dios nada más nos pudo haber dado el don del habla, que nos pudiéramos hablar y comunicarnos como lo hacemos. Pero fíjense, pudo haberlo dado sin necesariamente el don del canto, como para algunos hermanos o personas que lo tienen, ¿verdad? Y entonces vemos que es glorioso que Dios no solamente nos dio el don del habla, sino que también nos dio el don del canto. Eh, las personas que conocen de música, por ejemplo, mi esposa Eneida, que dice que si sabes hablar, puedes cantar. Yo le digo que es muy difícil para mi voz, pero me dice ella que si pudiera yo estar entrenándome, ejercitándome, podría yo levantar por lo menos un canto razonable. Y yo lo creo, ¿verdad? Pero entonces Dios nos da esa situación. Fíjense, hay algunas personas sordas a los tonos en el mundo. Lo que es el caso de algunos podría haber sido el caso de todos, ¿verdad? Que pudiéramos haber sido sordos a los tonos del mundo, pero Dios dio el don del canto y la música a los hombres, y el mayor uso de este don es alabar al Dios que lo dio. Ese es el mayor uso que le debemos dar, alabar a Dios que nos ha dado el don del canto, amén, el don de la música. Entonces, cantar, una sola palabra en hebreo, con un impacto muy rápido y alegre. Canten, dice la palabra de Dios. Clark hace una referencia y dice, esta palabra se repite 4 veces en este breve versículo y muestra a la vez la seriedad y la felicidad del pueblo. Son palabras de júbilo y triunfo. Siente tu obligación para con Dios, exprésalo en acción de gracias. Tiene mucha razón Clark, ¿verdad? Nosotros tenemos que sentir una obligación para con nuestro Padre Celestial, que nos ha dado el don del habla y el don del canto.
y debemos de expresarlo en una acción de gracias, porque Dios nos ha mirado con misericordia y nos ha dado elementos para poder alabarle, glorificarle, venir delante de su presencia en acción de gracias con cánticos, con júbilo, con alegría. Dice la palabra de Dios, el Rey de toda la tierra. Pues entonces, la idea de este segundo versículo, el número 7, bueno, pues es que simplemente se repite para enfatizar, enfatiza la gloriosa autoridad de Dios que se extiende mucho más allá de la tierra o del pueblo de Israel. Él es un Dios global, Él es el Rey de toda la tierra, mis amados. Después dice, canten con inteligencia. Bueno, pues la alabanza se ofrece apropiadamente con el canto, pero también debe hacerse con inteligencia. Dios quiere que nuestra adoración sea inteligente y no insensata. No es necesario ser inteligente para adorar a Dios, pero debemos adorarlo con todo nuestro ser, incluida toda nuestra mente, como lo dice Marcos 12:30. ¿Ah? Entonces, Spurgeon comenta al respecto y dice, no debemos dejarnos guiar por el tiempo, sino por las palabras del Salmo. Debemos ocuparnos del asunto más que de la música y considerar lo que cantamos, así como también cómo cantamos. La melodía puede afectar la imaginación, pero lo que importa es que afecte al corazón. Y eso es lo que Dios principalmente observa. Entonces, tiene razón Spurgeon, porque obviamente cuando nosotros venimos con nuestra inteligencia, con una razón correcta, es como a lo que somos llamados ahí en Romanos 12:1, ¿verdad? A un culto racional, un culto con inteligencia, un culto sabiendo lo que estamos haciendo con una conciencia clara, mis amados. Así debe ser nuestro canto con inteligencia. Según Kittner, Pablo tenía en mente la traducción de la Septuaginta de esta frase cuando escribió ahí en Primera de Corintios 14:15, pero cantaré también con el entendimiento. Así tenemos que aprender a cantar. Cuando estamos declarando las alabanzas, entendamos realmente qué es lo que estamos diciendo. Por ejemplo, yo hace muchos años, cuando recién iniciaba en el camino del Señor, se me hacía como que irracional el hecho de que se declarara lo de los carros de Faraón. Echó a la mar los carros de Faraón. Yo decía, o sea, no tenía como que una idea de lo que estaba hablando. Pero cuando vengo a la palabra de Dios y empiezo a ver lo que sucede cuando en el Éxodo el Padre Celestial, ¿verdad?, saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y qué es lo que sucede cuando se topan con el mar y el mar se abre y después viene el ejército de Faraón tras de el pueblo de Israel y él cierra las aguas del mar y allí destruye a todo un ejército. Vino entendimiento a mi corazón y dije, tiene mucha razón esto, tiene mucha razón el que exaltemos esa gloriosa acción de nuestro Padre Celestial por haber liberado a su pueblo de la esclavitud. Hoy quiero decirte que el Señor está echando al fuego, a la mar, los carros de nuestro enemigo, a los secuaces de Satanás, a esos demonios que se levantan en contra de nosotros y nos está dando libertad. Amén. Por ejemplo, otra alabanza que se canta y que yo al inicio decía, esto están locos lo que están declarando, porque no tenía yo entendimiento. Cuando dice, me haré más vil a causa de Jehová, cuando se acuerdan que el rey David venía danzando gozoso porque estaba regresando el arca del pacto al lugar que le pertenecía, a la ciudad santa, a la Jerusalén, y él venía danzando con gozo y su esposa le dice, tú estás loco. Y dice, bueno, pues si para ti estoy loco, yo me voy a hacer aún más loco, me voy a hacer más vil con tal de alabar y exaltar a mi Dios Todopoderoso. Allí me cayó el 20 y dije, gloria a Dios. Yo también quiero ser igual de loco que David
en este entendimiento. Si al ser humano se le hace locura, yo quiero expresarme correctamente delante de Dios de una manera en que esa gratitud, esa exaltación nazca desde lo profundo de mi corazón y que no me importe si me señalan, si me tildan de loco, eso no debe importar. Esto es lo que está tratando de decir, más bien lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que cantar con entendimiento, entendiendo qué es lo que estamos declarando. En resumidas cuentas, este salmo, mis amados hermanos, nos muestra cómo debemos alabar a Dios. Dice él, podemos entender ahora que debemos alabarlo con alegría, cuando batimos nuestras manos como una expresión de gozo interno. Debemos alabarlo universalmente junto con todos los pueblos que deben alabar a Dios, al Señor Todopoderoso. Debemos alabarlo con la boca, mientras clamamos a Dios con voz de triunfo, de gratitud. Amén. Debemos alabarlo de manera frecuente, así como la idea de cantar se repite con frecuencia, pues nunca podremos bendecir a Dios demasiado. Y por eso nuestra alabanza tiene que ser de continuo. Debemos alabarlo con inteligencia, pues debemos cantar con inteligencia y conocer y proclamar las razones de nuestra alabanza, entendiendo verdaderamente qué es lo que declaramos. Entonces, mis amados, hoy les invito a que el domingo, cuando se levante la alabanza, la adoración, razonemos en lo que estamos declarando y veamos, ¿verdad? Que verdaderamente lo que decimos tiene sentido, coherencia, si sometemos esas alabanzas a la palabra de Dios. Nuestra alabanza tiene que estar basada en la palabra de Dios. Se tiene que declarar la palabra de Dios, porque justamente es la palabra de Dios lo que enaltece, lo que exalta a nuestro Padre Celestial. Es la herencia que Él nos ha dejado, su bendita palabra, para que nosotros la declaremos en alabanza y adoración. Amén. Entonces, ya en el tercer punto de este salmo, se nos eh, genera una idea de que el rey de toda la tierra y las naciones, pues es nuestro Dios todopoderoso. Amén. El versículo número 8 habla acerca del reinado del rey y dice la palabra de Dios, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Bueno, pues el Señor no es el rey, perdón, perdón, el Señor no es rey de toda la tierra solo en un sentido pasivo o ceremonial, no, mis amados. Él verdaderamente reina sobre las naciones, activamente, y lleva la historia hacia su destino deseado. O sea, a final de cuentas, vamos a ver cómo el plan perfecto de Dios, que se origina desde antes de la fundación de este mundo, se va a llevar a cabo tal cual. Nos está llevando Dios hacia el destino que Él diseñó para todos nosotros. O sea, reinando activamente sobre todos nosotros. Dice la palabra, se sentó Dios sobre su santo trono. Bueno, recordemos lo que hemos leído ahí en Apocalipsis 4 y 5, cuando Juan el apóstol tuvo su experiencia celestial. ¿Ah? Describió todo en el cielo en relación con ese trono ocupado. El centro del cielo, de hecho, es el centro de toda la creación, y este es un trono ocupado en el cielo. Pero ¿ocupado por quién? Obviamente Dios se sentó en el trono, no está vacío, no es un gobernante vacío o ceremonial solamente, es su trono, le pertenece a él y a nadie más. Es un trono santo, donde la santidad de Dios ha sido perfectamente satisfecha por la obra de Jesús en la cruz. Por tanto, es un santo trono y un trono de gracia, como podemos leer también en Hebreos 4:16. Mis amados, nosotros hemos ya podido visualizar todo esto a la luz de la palabra de Dios. Jesucristo ahora está sentado en ese trono celestial, en ese trono santo, en la perfección de su grandeza.
y por eso el rey es exaltado sobre las naciones. Y esto nos los enseña el versículo 9 y 10 de este hermoso salmo. Y dice la palabra de Dios, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Bueno, en la mente del salmista, los líderes del pueblo de Dios se reúnen para recibir y exaltar al Rey de toda la tierra. Y la promesa concerniente a la bendición de las tribus de las naciones en la simiente del patriarca, ¿verdad?, del Dios de Abraham, pues se está cumpliendo, porque los nobles atraen tras ellos a los mismos, tras ellos mismos a los pueblos a los que protegen. Y los príncipes de la tierra, pues pertenecen especialmente a Dios, ya que por él reinan los reyes y los príncipes decretan justicia según Proverbios 8:15. Recuerden que es Dios el que pone y quita a los gobernantes, a los reyes, y ellos un día darán cuentas delante de Dios de lo que han hecho para llevar al pueblo a la presencia de Dios o no. Ujú. Yo me estoy asegurando de que ustedes y yo estemos constantemente en la presencia de Dios, porque un día yo seré demandado de lo que yo haya hecho respecto al llamado que me fue dado. Y por eso es mi interés que constantemente estemos pues en alabanza, en adoración a Dios correctamente, con razón, con un raciocinio correcto, con entendimiento, y que también estemos buscando la presencia de Dios constantemente, porque verdaderamente es lo que debe tener de interés todo aquel líder que ha sido llamado por Dios. Amén. Y por último, en este capítulo dice, porque de Dios son los escudos de la tierra. Bueno, pues la Septuaginta traduce esto como oí, krataoi, o sea, los poderosos de la tierra. Las palabras se refieren a algo por lo cual los habitantes de la tierra son defendidos, o sea, la providencia de Dios, cuando Dios manda ángeles de guarda que defiendan. Esos son parte de los escudos que Dios ha provisto para la tierra, para todos nosotros. Y Kidner hace un comentario respecto a esto y dice que es el abundante cumplimiento de la promesa de Génesis 12, versículo 3, y anticipa lo que Pablo expone sobre la inclusión de los gentiles como hijos de Abraham, ahí en Romanos 4:11 y Gálatas 3, de los versículos 7 al 9. Ahora ustedes y yo, ¿verdad?, somos justamente el pueblo ahora no elegido por Dios, pero sí adquirido por Dios. Recordemos que nosotros hemos venido a ser el pueblo que Dios adquirió por la sangre de Cristo. Entonces está incluyendo a los gentiles, a todos los que no éramos parte del pueblo judío, nos está incluyendo como hijos de Abraham, porque de Abraham vendría la bendición para todas las naciones. Y esta es la bendición que tenemos. Se cumple la promesa, ¿verdad? En todos nosotros, al ser hijos adoptados para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, aceptos en el amado. Y esto tiene que ser motivo de gran gozo para nuestras vidas, mis amados, motivo de que estemos alabando, exaltando el nombre de Dios constantemente, porque Él es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Así es que vamos a hacer lo propio, vamos a exaltar su nombre, vamos a bendecirlo, vamos a adorarlo, y que sea nuestro Padre Celestial exaltado en todas nuestras acciones, no solamente de palabra, sino en acción. Amén. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar